En el día de hoy hablaremos de influencia social, cómo cambiar el comportamiento de los otros. Vamos a ver de qué se trata. Debido a que los psicólogos sociales han reconocido desde siempre la importancia de la influencia social en nuestras vidas diarias, este tema ha ocupado un lugar central en nuestro campo. Ahora, a continuación observaremos algunos conceptos importantes. Adoctrinamiento intenso. Un proceso a través del cual los individuos se vuelven miembros de grupos extremos y llegan a aceptar las creencias y reglas de grupos de manera totalmente cuestionables y altamente comprometidas. Dicho adoctrinamiento implica 4 estadios diferentes y en cada uno de ellos los factores bien conocidos por los psicólogos sociales juegan un importante rol. Un adoctrinamiento intenso ahora que estamos en pandemia. Un grupo que esté en contra del COVID-19 y que su lema sea que no creen en la pandemia. Para unirse a este grupo no se debe seguir los cuidados protocolos de bioseguridad que necesitan, como lavarse las manos con frecuencia, utilizar tapaboca o el antibacterial. Cohesión. Grado de atracción que sienten los individuos hacia algún grupo. Cuando la cohesión es alta, nos atraen y admiramos a algún grupo de personas. Un ejemplo de cohesión son los grupos que actualmente en la pandemia se encargan de realizar donaciones a las familias de escasos recursos a consecuencia del desempleo que ha dejado el COVID-19. Al sentir esta alta atracción, se establece una cohesión y por ende la conformidad del individuo. Condescendencia es una forma de influencia social que implica solicitudes directas de una persona a otra. Un ejemplo de condescendencia es cuando las personas se sienten obligadas a compensar de algún modo, basado en el principio de reciprocidad, al personal de la salud. Por ejemplo, cuando los supermercados les permitían ingresar a los médicos y enfermeras aún sin tener pico y cédula debido a su ocupación hospitalaria. Conformidad es un tipo de influencia social en el cual los individuos cambian sus actitudes o comportamientos para adherirse a las normas sociales existentes. Un ejemplo de conformidad es cuando las personas deben estar en casa ahora en pandemia cumpliendo con el distanciamiento social obligatorio, así no les guste la idea. En cuanto a conformidad, existe una base que sin ella pronto nos encontraríamos en un caos social. ¿Se imaginan cómo sería eso ahora que estamos en pandemia? Algunos factores de conformidad en tiempos de pandemia. Encontramos la cultura a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional podemos encontrar diferencias significativas que denotan un mayor conformismo de una población a otra. Por ejemplo, en nuestro país encontramos diferentes ciudades que mantienen diferentes culturas y esto puede afectar el nivel de conformidad en la pandemia. A nivel internacional, los miembros de grupos y sociedades adquieren valores y actitudes diferentes que moldean el comportamiento individual y colectivo. Esto puede afectar en la manera en cómo tiene el nivel de conformidad respecto a la pandemia. Es importante el concepto que nos da la Organización Mundial de la Salud, que nos define los determinantes sociales como las circunstancias en las que personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen. Este conjunto es un sistema que influye sobre las condiciones de la vida cotidiana de las personas. Un factor importante que predomina en la conformidad en la pandemia es esa cohesión, la cual hemos visto que es definida como el grado de atracción que sienten los individuos hacia algún grupo. Esto se da perfectamente en la aceptación de la pandemia y la afectación que puede causar. Un aspecto muy importante son las normas sociales, que pueden ser formales o informales. En la pandemia nos encontramos con las normas de uso de tapaboca, distanciamiento social y lavado de manos. ¿Qué tanto se cumple eso en las personas? Como lo dije antes, estas normas pueden ejercer efecto en el comportamiento de las personas en la pandemia y por consiguiente obtendrán un mayor o menor grado de conformidad en cada tipo de población. En este caso observamos que no se está cumpliendo a cabalidad la norma. Definitivamente el grado de conformidad en las personas varía mucho. Aquí observamos ciertas imágenes que nos muestran el grado de conformidad de las personas en diferentes.
en diferentes ámbitos. Observemos lo diferente de esta imagen que nos muestra el cuerpo médico pidiéndonos que nos quedemos en casa. Es un punto de vista distinto ante la pandemia. En definitiva, el nivel de conformidad y el grado de aceptación de todas las personas que estamos en la actualidad en la pandemia es distinto y afrontamos diferente esta situación. El siguiente concepto es congraciarse. Es una técnica para obtener condescendencia en la cual el solicitante busca primero resultar agradable al otro y luego tratar de cambiarle su comportamiento en la forma deseada. Las personas con esta técnica buscan lograr gustar a otros de manera que sea más probable que cedan ante sus peticiones. Así pueden congraciarse con otros a través de la adulación, o sea, alabar de alguna manera a los demás, haciéndose más atractivos, mostrando interés y agradando a las personas. Entonces, por medio del agrado o la simpatía, quieren conseguir complacer a los demás para que así estén más dispuestos a conceder sus peticiones. Aplicándolo en la actualidad en el área de la salud, los médicos han recibido adulaciones por su labor en la pandemia. Un ejemplo puede ser que una persona que sea vecina de un médico lo halague. Y trate de ser siempre agradable por si esta persona presenta alguna alteración en su salud, el médico, aunque no debe frecuentar la casa sin antes cambiarse y bañarse, lo haga a petición de su vecino y así lo haga cambiar a su acomodo. Continuamos con culturas del honor. Las culturas en las cuales fuertes normas sociales exoneran la violencia como medio de respuesta ante una ofensa al honor personal. Estas normas sugieren que pueden estar relacionadas con el hecho de que en algunas áreas geográficas la riqueza estuvo concentrada principalmente en bienes que podían ser robados fácilmente. Por esta razón se volvió importante para los individuos poder demostrar que ellos no tolerarían tales robos o cualquier otra ofensa a su honor. Algunos psicólogos sociales han descubierto que estas normas aún siguen vigentes en algunas partes de Estados Unidos. Respecto a esto es porque muchas normas tienden a mantenerse en el tiempo. Un ejemplo relacionado con la pandemia es que muchas personas en tiempo de cuarentena se cuidan y al ver personas haciendo fiestas, reuniones grandes, los denuncian a la policía porque saben que si se incrementan los contagios, ellos también se verían afectados, ya que se podían contagiar por la irresponsabilidad de los demás al no cuidarse. Seguimos con el concepto de la individualidad. Es la necesidad de ser diferenciado de otros en algunos aspectos. Mantener la individualidad parece ser uno de los factores más poderosos. Muchas veces queremos parecernos a los demás, pero no hasta el punto de perder nuestra identidad personal. Mayormente queremos parecernos a los demás, especialmente a esas personas que admiramos, pero a la vez no queremos ser exactamente igual. Un ejemplo que damos acá es que hay personas que quieren parecerse a los trabajadores de la salud, como médicos o enfermeras, pues admiran su trabajo. Pero debido al COVID-19, esas ganas de parecerse se perdieron, porque con esta pandemia, pues ya saben que pueden sufrir un contagio. Entonces,
al tener el riesgo de que su salud esté en peligro, pues ya no les interesa tanto parecerse a esa persona que admiran porque se tendrían que cuidar más y les afectaría emocionalmente porque a muchos médicos los aíslan para que no se siga propagando el virus. Hola a todos, mi nombre es Melanie Núñez, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este día les estaré hablando sobre las influencias sociales en esta época de pandemia. También abarcaré temas y conceptos más relevantes sobre estas influencias sociales. Espero y les guste. Para empezar, les hablaré un poco sobre las influencias sociales en general. Bueno, son técnicas y esfuerzos realizados por uno o más individuos para cambiar las actitudes, las creencias, las percepciones o los comportamientos de las personas. La influencia social forma parte de nuestra vida, puesto que en la vida cotidiana siempre nos encontraremos con anuncios de televisión, periódicos, redes sociales, revistas de cualquier tipo, las cuales de una u otra forma lograrán cambiar en algún momento nuestras actitudes o comportamientos, a lo que se le llama influencia social. Un claro ejemplo sobre las influencias sociales se dio que durante la época crítica de esta pandemia, muchos sacerdotes, pastores y laicos se adaptaron a la nueva modalidad virtual, aprovechando así el momento de vulnerabilidad por el que pasábamos para evangelizar a través de redes sociales y cambiar el pensamiento de muchas personas que no tenían definidas sus creencias. Por otro lado, debido a esta pandemia, muchas personas en el mundo se dedicaron a influenciar por medio de redes sociales y hacer que muchas personas se dieran cuenta de la gravedad de la situación por la que estábamos pasando. Esto con el fin de que cambiaran el pensamiento erróneo que tenían al decir que el COVID-19 no existía. A continuación les plantearé unos conceptos muy breves y claros sobre la influencia social informativa, aparte unos ejemplos sobre la pandemia. Bueno, se dice que la influencia social informativa está basada en el deseo de los individuos de poseer percepciones adecuadas o certeras del mundo social. Algunas investigaciones nos plantean y afirman que la influencia social informativa es una muy sólida de conformidad. Esto debido a que nuestra motivación para ser correctos es muy fuerte e importante para nosotros. Sin embargo, esto será más probable en situaciones en las cuales no sabemos qué es lo correcto o lo adecuado, en comparación con situaciones en las que tenemos mayor confianza en nuestra propia habilidad para tomar tales decisiones. A muchos nos ha pasado que al momento de preguntarnos a nosotros mismos lo que nos conviene, tendemos a acudir a los demás en busca de una respuesta, la cual tomamos como guía y es lo que define nuestra realidad social, junto con las acciones de los demás, empleándola como guías para nuestras propias acciones y opiniones, lo que llamamos influencia social informativa. En épocas de pandemia, la mayoría de personas nos sentíamos en la incertidumbre por este virus desconocido, y solo se sabía que era un virus mortal, lo cual conllevó a las personas a una necesidad de informarse y de saber más sobre cómo manejarlo, cómo tratarlo y cómo evitarlo. Por otro lado, encontramos la influencia social normativa. Este tipo de influencia social está basada en el deseo de los individuos de ser aceptados por las otras personas. Esta influencia social implica cambiar nuestro comportamiento para adaptarlo a las expectativas de los demás y es el deseo de gustar y el miedo a ser rechazado. Este tipo de influencia social va muy ligado con la conformidad, puesto que tendemos a aceptar las normas sociales por el simple deseo de gustar y ser aceptados por la sociedad. Entonces, cualquier acto que aumente ese miedo de rechazo, sería evidente que aumentará dicha conformidad. En nuestra vida, siempre tendremos a personas que influyan en nosotros, como lo pueden ser nuestros padres, amigos, vecinos, profesores, etc., dándonos aprobaciones para mostrar semejanzas, las cuales hace aprender que esos comportamientos o actitudes semejantes a los demás pueden ayudarnos a lograr la aceptación y aprobación que queremos. De acuerdo con lo anterior, plantearé un ejemplo sobre la pandemia. Bueno, como lo es el caso de muchas personas que solo usan los protocolos de bioseguridad
como son los guantes, los cubrebocas, las caretas de protección. No lo hacen solo por su cuidado personal, sino para encajar en la sociedad y no ser vistos de una mal manera. Aquí logramos evidenciar el uso del tapabocas. Más que por protección, se ha vuelto una moda, puesto que muchas personas lo combinan con el color de su ropa, sus accesorios, logrando llamar la atención de las personas, esto con el fin de adaptarse a las expectativas de los demás y ser aceptados de manera diferente en la sociedad. Bueno, a continuación les voy a hablar de las normas descriptivas. Las normas descriptivas son aquellas que, como su mismo nombre lo dice, simplemente describen lo que la mayoría de la gente hace en una situación determinada. Esto lo que nos quiere decir es que nosotros nos comportamos dependiendo de la situación que se nos está presentando. Las normas descriptivas incluyen el comportamiento informándonos acerca de aquello que es visto generalmente como efectivo o adaptativo en la diferente situación por la que nos encontramos, es decir, en lo que está bien o en la forma en cómo nos estamos adaptando en la situación. En conclusión, lo que las normas descriptivas nos dicen, o como su mismo nombre lo dice, ellas describen cómo nosotros las personas nos comportamos en una situación determinada, cómo reaccionamos frente a las situaciones o acontecimientos por los que estamos atravesando. Para que el concepto quede más claro, vamos a dar un ejemplo teniendo en cuenta la crisis por la que nos encontramos, que es el COVID-19, la pandemia. Nos dice que en respuesta al COVID-19, los hospitales, las instalaciones de atención médica y las personas están produciendo más residuos de lo habitual. En estas incluimos las mascarillas, los guantes, las batas y los equipos de protección que pudieron infectarse con el virus. También hay un aumento de residuos plásticos desechables. Ahora nos encontramos con las normas obligadas. Bueno, las normas obligadas nos dicen o especifican aquello que debemos hacer y lo que es un comportamiento aprobado o desaprobado en la situación determinada o dada. Es decir, lo que debemos hacer y lo que las normas pueden ejercer un efecto mayor. Como primera instancia nos dice que pueden ejercerlas porque tales normas exigirán a desviar la atención de cómo la gente está actuando en una situación particular a cómo ellos deberían estarse comportando. Y en segundo lugar nos dicen que estas normas pueden activar la motivación social para hacer lo que es correcto en una situación dada sin importar lo que otros hayan hecho. Esto nos dice que no nos influye los actos que hayan hecho los demás para nosotros comportarnos bien o hacer el bien. Las normas que sí o sí debemos cumplir como consecuencia del COVID son el lavado frecuente de manos, el uso obligatorio del tapabocas, la obligación de mantener la distancia interpersonal, la limitación de reuniones sociales o la imposición del confinamiento. Y por último nos encontramos con la obediencia, que esta es una forma de influencia social en la cual las personas o una persona ordena a otra u otras hacer algo y ellos lo hacen. En cierto modo, esta es la forma más directa de la influencia social. Esta es la acción de obedecer, especialmente en organizaciones jerárquicas. Nos dice que se trata del cumplimiento de un mandato o una orden. Esta es la actitud de acatar órdenes, normas, reglas o comportamientos, un valor muy importante para las buenas relaciones y la convivencia humana. En sentido estricto, la obediencia se refiere a cumplir y aceptar la voluntad de una autoridad. La obediencia se refiere al proceso que se inicia en escuchar y terminar en la acción de obedecer. Obedecer implica subordinarse a la voluntad de la autoridad de una demanda o de abstenerse de alguna prohibición o acatar una instrucción. Como ejemplo de obediencia encontramos el caso que hubo en Paraguay, que durante el periodo de aislamiento prohibieron que las personas en la vía pública
transitaran con excepción para comprar alimentos, medicamentos o acudir al centro asistencial. Gracias a la obediencia de las personas, diariamente en el único laboratorio habilitado en el país para realizar estudios clínicos sobre el coronavirus, solo se procesaban 30 muestras de casos sospechosos. También se limitaban a tener contacto al hacer mandados, mantenían la distancia en eventos y congregaciones